encargado de representar a Dios delante de toda la creación. Entonces el hombre conectaba con Dios mientras tenía su espíritu, pero también Dios pone sobre el hombre su imagen, y ya veíamos por qué, ¿verdad? Porque Dios le da, cuando lo crea, le da su imagen, pero también le da su autoridad, y todo esto lo pone dentro de un pacto. Y veíamos que el pacto, claro, hay más puntos, pero veíamos solamente 3. El primero, la razón y la importancia del pacto para el hombre es que gracias al pacto el hombre no es destruido, ¿verdad? Gracias, nosotros hoy estamos todavía con vida. Dios nos ha preservado la vida por causa del pacto, ya lo vimos en la palabra, ¿verdad? Pero también veíamos que el pacto también es muy importante, ¿verdad? Ahí, mientras el hombre estaba con Dios, no habían problemas, no habían necesidades, no habían dolor, no existía la muerte. El hombre no fue criado para conocer la muerte, no fue criado para morir. Por eso es que aquí el hombre tenía vida eterna, tenía una vida que nunca iba a acabar. De hecho, la palabra eterna quiere decir que es un continuo presente, que todos los días se va renovando, todos los días la vida en el hombre, mientras esté con Dios, se va renovando, ¿sí? Entonces el hombre no conocía la muerte, no conocía el dolor, no conocía problemas, no conocía necesidades, porque estaba con Dios. Mientras el hombre estaba con Dios, el hombre lo tenía todo, porque Dios lo crió para que estuviera con él, y en esa relación y en esa comunión o en esa intimidad el hombre recibía todo de Dios. Y esto, hermano, pareciera que a ver si yo digo la palabra flojo en otros sentidos, ¿no? Pero comúnmente así es como se nombra. Lo voy a decir y no quiero que lo entiendan, pero es que el hombre, cuando decimos que Dios crea al hombre para proveerle, para protegerlo, para guiarlo, para dirigirlo, muchas veces pensamos que, bueno, entonces, ¿qué hace el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? No, pues no tiene que hacer nada. Tiene que estar todo el día acostado en su hamaca, rascándose la panza, o en su descanso, y ahí, pues, dormir y dormir, ¿no? Realmente ese no era el propósito de la vida de Dios en el hombre. No, el hombre ya tenía un propósito de vida. Y el propósito de vida del hombre es que el hombre pudiera glorificar a Dios con todo lo que hacía, porque él solamente tenía que obedecer a lo que Dios le decía que hiciera. Entonces, aquí no había problemas, no había necesidad, no había dolor, no había muerte, no había angustia, aflicción, no había nada. El hombre estaba bien porque estaba con Dios. Pero vemos que cuando Satanás en el Génesis 3 aparece, el hombre termina siendo engañado por Satanás y termina desobedeciendo a Dios. Cuando el hombre desobedece a Dios, entonces es que sucede un problema, y a eso se le llama el problema fundamental, el problema espiritual, que trajo como consecuencia que el hombre se separara de Dios. Y cuando el hombre se separa de Dios, el hombre termina perdiéndolo todo. Y no solamente pierde cosas, podría decirlo, temporales. No, el hombre pierde cosas eternas. Por ejemplo, lo primero que pierde el hombre es la vida, ¿sí? El hombre muere y ahora ya no puede relacionarse con Dios, porque lo que llevaba al hombre a relacionarse con Dios ya no estaba en el hombre. Ya el hombre ya no tenía la manera de poder comunicarse con Dios. Por eso es que hoy en día tenemos que entender que todas las religiones dicen tener una comunión con Dios, cuando eso no es posible, porque el hombre no puede comunicarse con Dios o no puede tener una relación con Dios si no es que el hombre tenga su espíritu. Para que el hombre pueda estar con Dios, necesita tener su espíritu, porque eso es lo que le da vida al hombre. Por eso cuando el hombre muere, el espíritu de Dios sale del hombre, y ahora el hombre es alguien que ya no conoce a Dios, es alguien que ya no ve a Dios,
es alguien que ahora el hombre teme a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre murió espiritualmente. Entonces cuando entendemos que todos los problemas del hombre vienen a su vida desde el momento en el que el hombre se separa de Dios. Y lo veíamos, ¿verdad? En Génesis 3:15 en adelante. Cómo es que a raíz de ese momento al hombre le vienen todos los problemas, todos. Los problemas que hoy en día conocemos no empezaron hace poco tiempo, no, comenzaron desde ese momento en el que el hombre se separa de Dios. El hombre no entiende esto y piensa y muchas veces por las situaciones que vive o que pasa, piensa que el problema es otro, ¿verdad? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero no entiende que todos los problemas le vienen por estar separado de Dios. ¿Ok? Entonces cuando el hombre se separa de Dios, entonces el hombre ahora queda cortado de Dios, queda dividido de Dios, y el hombre se vuelve pecado. El hombre no batalla con el pecado, el hombre no lidia con el pecado, el hombre se vuelve pecado, porque ahora todo lo que es el hombre es pecado. En Marcos 7:21 dice la palabra de Dios que todo lo que sale del hombre no es bueno, porque el corazón del hombre es malo, perverso y engañoso. Entonces ahora el hombre está separado de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y el hombre ya no puede tener una comunión con Dios porque ha muerto para Dios. El hombre está muerto para Dios. Nosotros pensamos que por tener una vida física, natural, temporal o terrenal, pensamos que tenemos vida para Dios, pensamos que estamos vivos para Dios. No, el hombre está muerto. El hombre está muerto porque el pecado lo mató. Cuando tú logres darte cuenta de eso, es entonces cuando el evangelio se te va a revelar a tu vida. Mientras tú no te des cuenta que tú estás muerto para Dios y que no puedes recibir nada de Dios, tú vas a seguir pensando que estás vivo. Porque nosotros ignoramos lo que significa verdaderamente el pecado. Nosotros cuando hablamos del pecado lo malentendemos y pensamos que el pecado tiene que ver solamente con cosas éticas, morales y sociales. Realmente eso no tiene que ver con el pecado. El verdadero pecado sucede en el Génesis 3:7, cuando el hombre termina desobedeciendo a Dios. Y el pecado verdadero, el pecado real tiene que ver con desobedecer a Dios, desobedecer al pacto, desobedecer a la palabra. Entonces cuando el hombre peca, ahora el hombre tiene otro problema llamado Satanás. Y para hablarles un poco de esto, les hablé del Éxodo, ¿verdad? Porque es la manera más clara de poder entender la salvación que Dios trae sobre el hombre. Y veíamos que a través del Éxodo, que Israel, el pueblo de Dios, habitaba en un lugar en el que no tenía que estar habitando, pero por causa de la desobediencia, el hombre ahora vive en un lugar llamado Egipto, donde ese lugar lo gobierna el faraón, y veíamos que el faraón es tipología de Satanás, Egipto es tipología del mundo, y veíamos ahí que la obra del faraón era no solamente traer un momento desagradable a la vida del hombre. Muchas veces pensamos que si no tenemos problemas vamos a estar bien. Muchas veces entendemos que si tenemos todo lo que queremos vamos a estar bien. Y por eso es que a veces el hombre entiende que el pecado tiene que ver con que me va mal, o con que no tengo lo que quiero o lo que necesito. Y realmente no tiene nada que ver con eso. Porque así como el faraón había determinado destruir al pueblo de Israel, es lo mismo hoy en día con Satanás. Satanás, hermanos, no está buscando traernos un mal rato a nuestras vidas. No está buscando que nosotros la pasemos mal. Satanás verdaderamente lo que está buscando es destruir nuestras vidas. Es destruirnos. La obra de Satanás tiene que ver con destruir al hombre.
Satanás no está buscando quererle quitar algo al hombre, no. Lo que Satanás quiere del hombre es su vida, es su alma. Por eso es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Todo el tiempo Satanás anda persiguiendo al hombre y no lo va a dejar hasta que no lo destruya. Porque ese es el plan de Satanás, destruir al hombre. Entonces el problema fundamental vemos que tiene que ver con la separación, tiene que ver con el pecado y tiene que ver con Satanás. Y veíamos cuál es la razón de todo el Antiguo Testamento. Porque si nosotros leemos la Biblia desde el Antiguo Testamento, comúnmente encontramos historias, comúnmente encontramos personajes, que a veces parece agradable lo que leemos, pero ese no es el sentido de lo que Dios quiere hablarnos o lo que Dios nos quiere mostrar. Dios nos está mostrando que todo el Antiguo Testamento tiene como propósito mostrarnos la solución de este problema en el que el hombre cae. Esa es la razón del Antiguo Testamento, la solución que Dios le da al hombre para que el hombre pueda salir de este problema. Porque Dios no es un Dios injusto. Muchas veces pensamos que Dios nos está castigando, que Dios nos está condenando por lo que vivimos, por lo que pasamos, por lo que nos sucede, por las cosas malas. Y nosotros vivimos culpando a Dios cuando realmente todo lo que vivimos, todo lo que nos pasa, todo lo que nos sucede, viene como consecuencia del problema en el que el hombre está. Por eso es que el hombre necesita percatarse de este problema. Por eso es que el Evangelio es lo primero que te anuncia, lo primero que te señala, lo primero que te muestra, es el problema fundamental. Porque esa es la razón por la cual el hombre está pereciendo. Esa es la razón por la cual el hombre está siendo destruido. El hombre intenta sobrevivir, pero no lo logra. Porque todo le resulta un problema, porque todo se le vuelve para mal. Pero el hombre no se percata de eso. Por eso es que Dios, a través del Antiguo Testamento, nos muestra la respuesta, nos muestra la solución que Dios nos está dando para poder salir de este problema. Porque este problema es grave para el hombre. El hombre, si no está en el lugar para el cual fue criado, tiene que morir. No le queda de otra más que perecer. Por eso es que el hombre necesita volver a Dios urgentemente. Y la única manera de volver a Dios es a través del Evangelio. No existe otro camino para poder tener vida o para poder permanecer vivos. Y siempre doy el ejemplo de qué le sucede al pez, ¿verdad? Si se sale del agua. El pez, si se sale del agua, va a morir. Y quizás aguante por un rato, porque yo he visto a peces morir fuera del agua, ¿sí? Terminan en mi plato, ¿sí? Pero, ¿qué le sucede a los peces que salen, que están fuera del agua? Aguantan por un rato, ¿verdad? Aguantan por un rato. Y quizás el pez piense que su problema es que ya tiene hambre y no tiene que comer. O quizás el pez fuera del agua se empieza a sentir como que mal, como que enfermo. Y el pez piensa que su problema es que es la enfermedad ahora, porque quizás todo le duele. No, ese no, el problema del pez no es no tener que comer. El problema del pez no es la salud. El problema del pez es que está fuera del agua. Y el problema del hombre tiene que ver con que está separado de Dios. Por eso es que el hombre necesita regresar a Dios urgentemente. Si nosotros nos congregamos, si nosotros oramos, si nosotros leemos la Biblia, si nosotros hacemos muchas cosas en la iglesia, cantamos, servimos, evangelizamos, eso no nos da vida si no nos hemos encontrado con Dios. Porque la vida no está en lo que hacemos, la vida está en el lugar en el que estamos.
La vida del hombre depende de estar en el lugar para el cual fue creado. El hombre no recibe vida según lo que hace, aunque se cuide. Yo conozco a mucha gente que se cuida y saben, hoy no están. Yo conozco a gente que todo el tiempo está diciendo, no, esto no porque esto es malo, esto no porque esto te va a dañar, esto no porque esto te va. Y ya no están. Pero pareciera que la vida está en cuídate, en no comas esto, en no comas lo otro. Y no te estoy diciendo que comas de todo, porque esa tu carnita quizás lo quiere tomar, ¿verdad? De esa manera. No. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú te cuidas, pero si tú no estás en el Evangelio, tú vas a morir. Tú vas a perecer. Y no te estoy hablando de una muerte física. No te estoy hablando de la separación que va a haber entre tu cuerpo y tu alma. Te estoy hablando de una muerte eterna que tiene que ver con terminar eternamente separado de Dios. Lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:8, ¿verdad? Lo vamos a retomar. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses, creo que es primera, ¿verdad? 1:8 y 9. No, es segunda. Es segunda. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9. Pero lo voy a leer, ¿sí?, desde el 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que van a recibir los que no conocieron a Dios y no obedecieron al Evangelio? Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es lo que Dios quiere que no suceda en el hombre. Dios está queriendo salvar al hombre para que el hombre no termine eternamente separado de Dios, porque esto es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8, por favor. Esto es la muerte segunda, hermanos. Y no tiene que ver con morir físicamente. Mucha gente, hermanos, tiene como salida la muerte física, pero tristemente no es así, porque todo aquel que muera en este estado separado de Dios va a ir a un lugar que se llama la segunda muerte, del cual nunca va a poder salir de ese lugar. Dice la palabra, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Ese es el problema del hombre. Si el hombre, hermano, no logra percatarse de este problema, el hombre va a terminar tristemente en ese lugar, en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso es que Dios, hermanos, nos da 39 libros, para que podamos ver a través de estos libros la solución, la salida de este problema.
Por eso es que la razón de todo el Antiguo Testamento es por causa del problema en el que el hombre cayó. Por eso el Antiguo Testamento tiene que ver con promesas, tiene que ver con profecías, tiene que ver con anuncios y tiene que ver con señales. El propósito de las promesas es que Dios está dándole una promesa al hombre de que lo va a salvar del problema en el que cayó. Por ejemplo, ¿cuál es la primera promesa que Dios le da al hombre? La primera promesa viene en Génesis 3:15, que tiene que ver con el problema de Satanás. La primera promesa, que es la simiente de la mujer. Y esto viene en Génesis 3:15. Esta es la primera promesa, ¿sí?, que Dios le da al hombre después, inmediatamente del problema. Se lo pongo así: Dios es como un padre, ¿sí?, que ve a su hijo caer en un hueco, ¿sí? El hombre ve caer a su hijo, accidentarse, caer en un hueco. ¿Y qué hace el hombre? ¿Qué hace el padre? ¿Va a dejar ahí a su hijo? No, lo va a sacar, ¿verdad? Así es Dios, eso es lo que Dios está haciendo. Cuando el hombre cae en este problema, cuando el hombre cae en esta muerte espiritual, el Padre, que es Dios, inmediatamente hace algo para ayudar a su hijo, para ayudar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado para ser amado por Dios. Por eso es que Dios inmediatamente lo que hace es darle una promesa. Y le dice en Génesis 3:15, ¿lo leemos? Ya se lo saben, yo sé que ya, pero vamos a leer. Dice la palabra: después que el hombre peca, mire, esto empieza desde el 9, ¿sí? Génesis 3:9, para poder llegar al 15. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí, hermanos, Dios le está diciendo al hombre: ¿qué hiciste? Y le dice, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. Dios se percata, Dios ve que el hombre termina pecando contra Dios. Y Dios le dice: has comido, ¿verdad? Has comido del árbol del cual te dije que no comieses. Y mira lo que responde. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El hombre no tuvo la capacidad de reconocer el problema. ¿Y sabe qué es lo que hace? Culpa a la mujer. Y le dice: la mujer que tú me diste, ella comió y me dio a comer a mí también. O sea, no es mi culpa. Lo que el hombre le está diciendo a Dios: es tu culpa, porque esa mujer que tú me diste comió del árbol que tú dijiste que no debemos comer y también me dio a mí. Y luego ahora Dios va con la mujer. 13.
Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ahora Dios va con la mujer y le dice: ¿qué has hecho? Y le dice la mujer: es que la serpiente me engañó y yo le creí y comí. Es que el hombre no creyó en el pacto. Esto que hace Adán y Eva dan como evidencia que ellos no habían creído en el pacto. No habían creído que si ellos comían de ese árbol iban a morir. Y es lo mismo que le pasa al hombre hoy, ¿verdad? Hoy el hombre no cree que la paga del pecado es muerte. Por eso es que el hombre sigue viviendo solamente para pecar. No se percata de este problema. No se percata el hombre que Dios le está hablando, que Dios le está gritando, que va por un camino de muerte el hombre y que Dios lo quiere salvar. Entonces dice aquí, dice el 14, y Jehová Dios ya no le preguntó a la serpiente, ¿verdad? Dios le preguntó al hombre. Luego va y Dios le pregunta a la mujer. Pero en esta ocasión ya Dios ya no le pregunta a la serpiente, sino que Dios va contra la serpiente y la maldice y le da un juicio. Y le dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es la sentencia que Dios pone sobre la serpiente, porque Dios sabe que es verdad que la serpiente apareció para engañar al hombre, para que el hombre terminara desobedeciendo el pacto y muriera. Si tú aquí te percatas, Satanás no ataca a otra cosa. Satanás a lo que va a atacar en nosotros es que nosotros no estemos dentro del pacto, porque el que no esté dentro del pacto tiene que morir. El hombre que termina desobedeciendo a la palabra tiene que morir. Y por eso el hombre perece, porque el hombre no entiende que esto, hermanos, que la Biblia, ¿sí?, es como el instructivo que trae una computadora, es como el instructivo que trae una tele, es como el instructivo que trae un equipo de sonido. El instructivo del hombre es la palabra de Dios, porque el hombre fue criado por la palabra. El hombre necesita tener la simiente de Dios en su vida para que pueda estar vivo. Si el hombre rechaza el pacto, el hombre está renunciando a vivir y va a perecer y tiene que ser destruido, porque no entiende lo importante de la palabra. Entonces Satanás no atacó otra cosa. Satanás no dijo: voy a atacar a su relación, porque yo veo que Adán y Eva están bien contentos, los voy a atacar a ellos para que se peleen, para que estén mal, para que tengan problemas. No, voy a atacar la economía porque veo que les va bien a Adán y a Eva. Voy a atacar que no tengan que comer. No. Todos los problemas vienen al hombre cuando el hombre está separado de Dios. Por eso es que Satanás ataca el pacto, para que el hombre desobedezca a Dios, para que el hombre desobedezca a la palabra. Satanás, mira, si tú te congregas, no lo va a atacar. Si tú lees la Biblia, no lo va a atacar.
a Satanás. Satanás no anda atacando a gente que lea la Biblia. Satanás no anda atacando a gente que se congregue. Satanás no ataca a la gente que ora. Satanás se levanta contra aquellos que quieren estar, que quieren permanecer dentro del pacto, que dan su vida para estar en el pacto con Dios. Por eso es que tiene que ser determinante tu decisión para con el pacto tiene que ser intencional y tiene que ser determinante. Necesitamos que Dios nos muestre lo que necesitamos hacer para poder estar en el pacto. Ya veíamos, ¿verdad?, que el pacto, que el estar dentro del pacto es tener vida. El estar dentro del pacto es tener la palabra, es tener la verdad. El estar en el pacto me hace ser hijo de Dios, me hace tener autoridad. Cuando yo estoy dentro del pacto, yo estoy completo en Dios. Aunque sigamos pensando que tenemos necesidades, aunque sigamos pensando que nos hacen falta muchas cosas, el hecho de que a mí me hagan falta cosas no quiere decir que para mí tiene que ser un problema. Problema es vivir solamente para conseguir esas cosas. Yo podré ser el hombre que más necesidades tenga, pero quizás no sea un problema para mí, porque estoy dentro del pacto. El que está dentro del pacto, hermanos, tiene ojos y tiene oídos para escuchar y para ver lo que Dios quiere que haga. Amén. Vamos a la promesa, ¿verdad? Génesis 3:15, ahí voy. Dice entonces en el 15, primero, ¿qué es lo que hace Dios con la serpiente? La sentencia, ¿verdad? Le da el juicio. Pero viene el 15, que es la primera promesa que Dios le da al hombre a partir del problema. Y le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿A quién está hablando, hermano? A Satanás aún todavía, ¿verdad? Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo aquí Dios, hermano? Mire qué es lo que hace Dios para resolver el problema del hombre. Dios no va al hombre que desobedeció y le dice, ten porque yo veo que te hace falta comida, ten porque yo veo que te hace falta dinero, ten porque yo veo que te hace falta salud. Dios no viene al hombre para darle esas cosas. En todas las religiones la gente piensa que Dios anda regalando comida, anda regalando ropa, anda regalando dinero, anda regalando salud para que estemos contentos en esta tierra. No, Dios no le da al hombre como respuesta del problema cosas, le da una cosa, le da algo solamente, el Evangelio. El primero en recibir el Evangelio es Adán y Eva. El primer evangelista de toda la creación es Dios mismo, y Él nos enseña cómo el hombre puede salvarse de Satanás, del pecado y de la separación. Dios no va al hombre, Dios no va a buscar al hombre para darle cosas. Dios nos enseña cómo es que nosotros podemos ser salvos. Y lo único que Dios le da al hombre, lo único que el hombre recibe de Dios es el Evangelio. Y le dice, mira, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya.
esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. ¿De qué estaba hablando Dios? Estaba hablando Dios de cómo tenía que morir su hijo cuando Él viniera a la tierra. Él está dando la promesa de cómo va a solucionar el problema en el que cayó el hombre. La respuesta de este problema no es teniendo cosas, es teniendo el Evangelio y es creyendo que Cristo murió por mí en la cruz para liberarme de Satanás. Porque cuando yo desobedecí, ahora me volví siervo y esclavo de Satanás. Siervo del diablo y esclavo de Satanás. Por eso es que el hombre solamente vive para obedecer al diablo. Mucha gente piensa que está obedeciendo a Dios. Porque leo la Biblia. Porque me congrego. Porque oro. Porque hago cosas buenas. Eso no tiene nada que ver con obedecer a Dios. Porque esas cosas no están en el campo. El hombre cuando estaba con Dios no tenía una reunión miércoles y domingo. El hombre cuando estaba con Dios no tenía una Biblia. No oraba. Porque él estaba con Dios. Por eso es que todo esto son sustitutos del Evangelio. Esto no nos debe llenar a nosotros. Lo que nos debe llenar y nos debe hacernos sentir completos, satisfechos, plenos, debe ser que Él esté en mí, que Él esté conmigo. Eso es la esencia de la vida en el hombre, que Dios puede estar en el hombre. Amén. Y le dice a Adán, ¿sabes qué? Cuando venga la simiente de la mujer, la serpiente le va a herir en el calcañar, pero en esa mordida se le va a aplastar la cabeza. Satanás va a ser destruido. ¿Sí? Estaba hablando de cómo tenía que morir el Mesías. Él está anunciando al hombre. El primero que recibe la promesa de que va a venir el Mesías es Adán, es Eva. Nosotros, cuando no entendemos, pensamos que el Evangelio comienza en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, de Lucas, de Juan. No, el Evangelio no comienza en el Nuevo Testamento. El Evangelio comienza aquí, en el Génesis 3:15. Dios mismo le va a predicar el Evangelio a Adán y a Eva para que puedan ser libres de este problema en el que cayeron, en el que están atrapados y no pueden hacer nada para solucionarlo. El hombre por sí mismo no puede hacer algo para solucionar este problema. No tiene la capacidad. El hombre se volvió inútil. Necesita el Evangelio. Y Dios le muestra al hombre cómo poder salir de este problema. Y aquí comienza Génesis 3:15. Mi hijo, dice Dios, cuando venga a la tierra, cuando venga a ustedes, Él dice, va a morir. Y su muerte va a ser muerte de cruz. Y esa es la mordida de la serpiente en el calcañar de mi hijo. Pero en esa mordedura, mi hijo lo va a destruir. Mi hijo va a destruir a Satanás. Le va a aplastar la cabeza. ¿Sabe? Satanás ya fue destruido hace más de 2000 años. Y la gente no lo puede celebrar. La gente religiosa no celebra la muerte de Cristo. La gente ve la crucifixión de Jesús como algo histórico, como algo simbólico, como algo cultural, como algo religioso, pero no puede ver que a través de su muerte el hombre fue libre de este problema.
porque no se le ha revelado el misterio. Y Dios da como promesa para solucionar el problema de Satanás a la simiente de la mujer. ¿Quién era la simiente de la mujer? Jesús, el Cristo, el que había de ser el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el que vino conforme a 300 profecías. Porque todo el testamento, lo dije, tiene que ver con promesas, tiene que ver con anuncios, tiene que ver con señales y tiene que ver con profecías. El Antiguo Testamento tiene más de 300 profecías que señalan quién había de ser el Cristo. Porque ese es la simiente de la mujer. ¿Qué quiere decir esto? La simiente de la mujer. Lo que está diciendo Dios es que el Salvador, el que va a venir a salvar al hombre de Satanás, del pecado y de la separación, es un hombre nacido solamente de una mujer. Aquí el hombre queda fuera, porque todos los hombres o todos los que nacemos de papá y de mamá, nacemos en pecado. Vamos a Mateo 1 para ver de quién está hablando aquí. Voy a terminar con esto, porque creo que esto es suficiente. Dice aquí, vamos a ver desde Mateo 1:18. Vamos a ver la primera promesa y su cumplimiento. Mateo capítulo 1, verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí nos damos cuenta que María todavía no se había casado con José. Eran novios quizás, ¿verdad? O estaban en el, ¿cómo se le dice? Bueno, no me acuerdo de la palabra, pero estaban ahí ya en un acuerdo, digamos, ¿no? Entonces, en un día, María recibe una visita. Y la visita que recibe María es de un ángel, que le viene a decir que ella fue la que Dios escogió para darle vida al Mesías en esta tierra. Y le dijo: no temas. Tú vas a dar a luz al Salvador. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué harían las mujeres si les hubiera tocado a ustedes? El problema no estaba ahí. El problema era cómo le tenía que decir a José que ella estaba embarazada. ¿Cómo le hizo María? Porque no es fácil decirle: oye, mira, José, fíjate que anoche pues me visitó un ángel y quiero decirte que yo estoy embarazada. ¿Qué habrá dicho José? Ah, qué bueno, no, qué bueno. Por eso José dice, perdón, por eso la palabra dice que José
la quiso dejar en secreto. La quiso dejar secretamente porque José no le creyó. ¿Hasta cuándo le creyó? Hasta que se le apareció un ángel a José en sueño y le dice: José, no dejes a María, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Aquí nos damos cuenta que María era virgen y que José no es el padre de Dios como muchos dicen. Muchos dicen que el Hijo de Dios, su papá es José y su mamá María, y eso no es verdad. Para empezar, no lo engendró José, lo engendró el Espíritu Santo. Por eso Jesús es Hijo de Dios, porque fue engendrado por Dios mismo. Y saben, María no fue la madre de Dios. Esto es mentira, porque María fue madre de Jesús, fue madre del hombre humano que ella engendró, que ella dio a luz. Porque Cristo es Hijo de Dios solamente. ¿Sí? Esta es la promesa. Y dice aquí, y dice el 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, que quiere decir Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Allí está la promesa cumpliéndose, la promesa cumplida en Mateo capítulo 1, 18 en adelante, para que se cumpla lo que Dios había prometido. Por eso es que Dios da como promesa para solucionar el problema de Satanás a la simiente de la mujer. ¿Quién era? Jesús el Cristo. ¿Y cuándo esta serpiente iba a morder a la simiente de la mujer? Cuando fuera la cruz. La mordedura de la serpiente es la muerte de cruz. Pero Satanás no sabía que en esa mordedura Cristo, el Hijo de Dios, le aplastaría la cabeza y lo destruiría para siempre. A partir de ese momento, el hombre dejó de ser su problema Satanás. Usted escucha allá afuera: no, es que Satanás me tentó, no, es que Satanás me puso el pie, no, y pobre Satanás de veras, ¿eh? No, el hombre no peca por Satanás, el hombre peca porque quiere, porque no se quiere arrepentir, porque no quiere ir a la solución que Dios le dio. El hombre está rechazando la solución a su problema. ¿Qué otra promesa Dios da para el pecado? La siguiente promesa que Dios da para el pecado viene en Génesis 3:21. Y esto lo vamos a ver el miércoles, si Dios lo permite. La siguiente promesa para solucionar el problema del pecado en el que el hombre cayó, Dios da como promesa Génesis 3:21. Pero esto lo vamos a ver el miércoles porque no me va a dar tiempo ya. Es poco tiempo lo que me queda y no quiero correr. Vamos despacito. Amén. Vamos a orar. Señor, primero queremos darte gracias porque tú estás abriendo nuestros ojos.
tú estás abriendo nuestros oídos para poder darnos cuenta, Señor, del problema en el que caímos. Por causa, Señor, de Satanás, por causa del pecado y de estar separados de ti. Yo te ruego, Señor, que no solamente lo podamos ver, sino que verdaderamente podamos determinar en nuestros corazones el poder tomar la respuesta y la solución que tú nos diste desde el principio. Porque cuando Adán cayó en este problema, tú no lo dejaste en este problema, Señor. Tú no le reprochaste, tú no le dijiste, te dije que si comías ibas a morir y ahora te vas a morir. Tú no le dijiste eso al hombre, Señor. Tú lo ayudaste. Le diste inmediatamente, Señor, una solución para el problema en el que ahora el hombre se encuentra. Y Señor, tú prometiste la simiente de la mujer para solucionar el problema que tiene que ver con Satanás. Porque el que introdujo el pecado, el que introdujo el engaño, Señor, al hombre, fue Satanás. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes a darnos cuenta, que tú nos ayudes, Señor, a poder ver que Satanás ya fue destruido hace más de 2000 años, pero el hombre no lo puede creer porque está ciego, porque está solo y su corazón no entiende, porque ha sido entenebrecido por causa de las tinieblas. Yo te pido y te ruego, Señor, que traigas entendimiento a nuestras vidas, que tu Espíritu, Señor, obre en nuestros espíritus para poder, Señor, correr a la respuesta que tú le diste al hombre, que es la simiente de la mujer, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, el que destruyó, el que le aplastó la cabeza a Satanás, el que lo exhibió públicamente, el que lo avergonzó públicamente, el que lo despojó públicamente. Fuiste tú, Cristo. Y yo te doy gracias, porque tú lo despojaste de todo poder y de toda autoridad que tenía sobre nuestras vidas y sobre la creación. Ciertamente dice tu palabra que aún hay hombres que están bajo el engaño de Satanás, pero yo oro, Señor, para que la luz del Evangelio disipe ese engaño de Satanás en la mente y en el corazón de los hombres, para que puedan creer que tú eres el Cristo, y creyendo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, podamos tener vida eterna y podamos regresar a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque tú nos amaste y nos sigues amando, Señor. Tú no quieres que el hombre se pierda, tú deseas que el hombre sea salvo. Tristemente el hombre no quiere esta salvación y siempre lo está rechazando. Yo te ruego, Señor, que nos perdones, porque quizás puede ser uno de mi familia, Señor. Ten misericordia, Dios, y ayúdanos a arrepentirnos y ayúdanos, Señor, a rendirnos delante de ti. Señor, gracias por este tiempo, gracias por darnos tu palabra, gracias por darnos, Señor, un corazón correcto para poder recibir el Evangelio y así poder encontrarnos contigo. Vamos a partir a casa.